Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Román Naranjo y estaré acompañándoles en nuestro tiempo devocional en casa. Para el día de hoy nos corresponde leer Apocalipsis capítulo 9 y vamos a leer. Tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaban en la frente el sello de Dios. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león. Llevaban coraza como de hierro y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llamaba Abadón y en griego Apolión. El primer ay ya pasó, pero viene todavía otros 2. Tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta los 4 ángeles que estaban atados a la orilla del gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Oí que el número de las trompetas de caballería llegaba a 200 millones. Así que vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león, y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos, que es el poder de los caballos. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas con las que hacían daño. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata y bronce y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Bueno, hermanos, oremos en ese momento. Les invito a que estemos orando. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos des un oído atento a ella. Te agradecemos, Señor, porque sigues insistiendo en hablarnos, Señor. Convence nuestro obstinado corazón. Y te agradecemos, Señor, por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de irnos con una canción para que estemos cantando y meditando al Señor, quiero que piensen en la siguiente pregunta y es: ¿de qué se ha valido Dios para advertirnos acerca de arrepentirnos de algún pecado? ¿Recuerdas cómo te ha advertido el Señor acerca del arrepentimiento?
Bueno, hermanos, seguimos con la siguiente canción y nos encontramos en un momento. Saltamos y pegámoslo con nuestras voces que alabamos hoy nuestro gran Dios. Venimos ante ti, dándote gloria y alabanza, porque tú eres grande, mi Señor. Bueno, hermanos, estamos aquí con la letra C de nuestro acróstico Casa, confesión. Si bien vemos que hay muchos símbolos, el libro de Apocalipsis tiene un norte muy especial y es en el que queremos, por medio de estas lecturas, que nos enfoquemos. Siempre tendemos a desviarnos por la cantidad de descripciones que hay ahí, pero este libro fue escrito hace 2000 años, a finales del primer siglo. Para las personas que eran destinatarias era obvio lo que se estaba hablando. La simbología que se utilizaba era común para ellos. Para nosotros de pronto hoy resulta misteriosa. Entonces, no perdamos de vista que el libro de Apocalipsis es un libro que imprime gozo en nuestras vidas porque anuncia que el Señor está de regreso, que está cerca, que es inminente su regreso. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Así que, ¿qué nos invita a confesar este pasaje? Al final del capítulo, como podemos ver, acerca del juicio que se está haciendo a la humanidad en ese momento, las personas no se arrepintieron, los sobrevivientes no se arrepintieron de sus malos actos, de la idolatría, de la inmoralidad sexual, de artes mágicas, de asesinatos. Y si hay algo común en el Imperio Romano y algo común hoy es que la idolatría va de la mano con la inmoralidad sexual. Y creo que esos son dos asuntos que nos invita el Señor a confesar en este pasaje del día de hoy. Y en cuanto a los asesinatos, recordemos que Jesús en el Sermón del Monte dice que el que se enoja contra su hermano ya es un homicida. Y el que lo insulta está expuesto a las llamas del infierno. Entonces, ¿qué debemos confesar? Oremos en este momento, hermanos. Padre, confesamos que tú eres soberano, que eres el dueño de la historia, que ni una coma ni una jota de tu palabra cambiará hasta que se haya cumplido lo que está escrito en ella, Señor. Y Apocalipsis 9, como toda tu palabra, nos muestra que eres soberano y confesamos tu soberanía sobre la historia humana. Confesamos tu poder y tu autoridad. Confesamos, Señor, que tú no tendrás por inocente al culpable. Confesamos, Señor, que eres todopoderoso y emitirás juicio. Pero también, Señor, queremos confesar delante de ti los pecados que en este texto se mencionan. Uno es la falta de arrepentimiento y recordar que el arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Confesamos la dureza de nuestro corazón, Señor. Confesamos nuestras malas acciones. Confesamos que no somos fieles a ti. Confesamos que podemos incurrir en la idolatría, Señor. Confesamos, Señor, la inmoralidad sexual. Confesamos, Señor, el enojo contra nuestros hermanos, contra nuestros cónyuges, contra nuestros hijos, porque eso delante de ti en Primera de Juan y
en el Sermón del Monte es como asesinar. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos a nuestro hermano a quien vemos? Por eso confesamos delante de ti nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Ten misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que sigamos meditando con la siguiente canción. Toda la tierra te adorará, bendecida aquel que nos libertó. Abriré mi boca y a ti cantaré. Gloria a ti, yo te daré. Hosana, Cordero del Señor. Hosana, gloria a ti, yo te daré. Hosana, Cordero del Señor. Hosana, gloria a ti, yo te daré. Tú eres grande, oh mi Señor. Porque tú eres grande, oh mi Señor. Qué bendición, hermanos, que continúen con nosotros. Y continuamos con la A de nuestro acróstico, la letra A de adoración. Hay muchos elementos aquí, muchas imágenes, y comentaristas eruditos explican que esta tortura de los 5 meses se debe al tiempo de vida de las langostas, aproximadamente de 5 meses. Entonces puede decir que las langostas estaban para arrasar con los cultivos. Y aunque dice aquí que no se les dio el poder de arrasar con la hierba, sino con las personas que no tenían el sello de Dios, la langosta tiene este sentido de perder en una fracción de segundos o de minutos los bienes, propiedades, en este caso los cultivos. Por otra parte, se habla de un ejército muy grande. Se habla de esto de cabellera como de mujer, y resulta que en el río Éufrates empezaba el límite del Imperio Romano con los partos, que eran en ese momento un pueblo bárbaro cuya cabellera era larga y estaba al acecho del Imperio Romano. Recuerden que los romanos al final no podían sostener y cuidar todo su imperio y contrataban a los que los estaban intentando invadir para que defendieran sus fronteras. Así que muchas veces esos soldados lo que hacían era dejar pasar a los demás. Y en el siglo IV ya el Imperio Romano cae por las invasiones bárbaras. Pero en ese momento los partos eran el problema que más angustiaba al Imperio Romano, porque eran un ejército muy grande y eran hábiles guerreros. Entonces podemos ver ahí como históricamente lo que pasaba para ese tiempo. Pero Apocalipsis también habla de cosas futuras. Y aunque hoy no tendríamos certeza de esos símbolos, o que en esa época estaba el emperador Domiciano acechando a toda persona que implicara o diera sospechas de traición al Imperio Romano. Entonces, para los cristianos del primer siglo era normal, era natural lo que estaban oyendo y sabían a qué se refería el apóstol Juan. Sin embargo, pues nosotros hoy que no tenemos claridad, no debemos perder de vista que este texto habla, y Apocalipsis habla, de la inminente llegada del Señor, el inminente regreso, la segunda venida.
y que debemos tener gozo. No tener miedo por lo que leímos, sino que el Señor viene. Así que podríamos adorar en primer lugar como una idea que gobierna todo el libro, y es que el Señor va a regresar. Y podemos adorarlo por su inminente regreso, y por lo tanto eso implicaría tener una vida que viva cada día esperando su regreso. Adoremos al Señor porque es soberano, adoremos al Señor porque es juez, y aquí vemos que no ha dejado de ser juez. Adoremos al Señor porque nos está llamando aquí al arrepentimiento. Si bien el texto dice que no se arrepintieron los sobrevivientes, el Señor nos hace un llamado al arrepentimiento hoy. ¿Cómo? Pues a los cristianos del primer siglo les mostró cómo. ¿Y nosotros hoy cómo vamos a responder a eso? Adoremos, hermanos. Señor, de nuevo repetimos y adoramos tu santo nombre porque eres soberano sobre la historia. Te adoramos porque vas a regresar. Te adoramos porque eres juez justo que no tiene por inocente al culpable. Te adoramos, Señor, porque tuya es la creación y la humanidad. Te adoramos, Señor, porque vuelves. Te adoramos, Señor, porque nos invitas al arrepentimiento. Sigues obrando misericordia. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a adorar con el siguiente canto a nuestro Señor. Romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Hermanos, estamos aquí en nuestra tercera letra de nuestro acróstico Casa, súplica. La S de súplica. ¿Y qué nos invita o cómo nos invita a suplicar este pasaje? Si bien hemos tenido un tiempo de pandemia y viendo las noticias otra vez, otros países están empezando a hacer confinamientos. Porque muchas personas no se han vacunado, porque siguen las variantes, porque la economía otra vez. Y si nos pusiéramos a pensar, ¿será que estamos en esos tiempos? ¿Será que eso de buscar la muerte y no hallarla significa otra vez volvernos a encerrar por un tiempo prolongado? ¿Será que nos va a tocar volvernos a confinar? Porque si ya países europeos están sufriendo, Rusia, China, pues en Asia, y si nos toca a nosotros volvernos a confinar y estar encerrados por más tiempo, ¿no veríamos allí juicio de Dios? ¿No será que Dios nos está llamando al arrepentimiento? Aquí la idolatría en el Imperio Romano, que era su religión oficial, era el paganismo. Se intercambiaban dioses, como cuando llega la época del Mundial de Fútbol y estamos cambiando las figuras de los jugadores para completar nuestro álbum. En esa época era así.
Dios es para todo. Y diría, pero hermano, yo no me siento que esté adorando a otros dioses. Pero ¿cuáles pueden ser nuestros ídolos hoy? El trabajo. Y como oía yo a algún pastor alguna vez, si los cristianos fueran fieles a Dios como lo son a sus empleadores, tendríamos un mundo mejor. Entonces muchas personas hoy se desviven por el dinero, se desviven por estar bien y confunden la vida cristiana con estar bien. Y vivimos como en el epicureísmo que enfrentó Pablo en Hechos 17. Los epicúreos eran personas que vivían en función del placer, en función de estar bien, y que de eso se trataba la vida. Y muchas veces nosotros ignoramos que el cristianismo, hermanos, es sufrimiento. El Señor dice, bienaventurados, dichosos cuando los persigan, los pongan presos y digan toda clase de males contra ustedes mintiendo. El que quiera salvar su vida la perderá. El que la pierda por causa de mí, éste la hallará. Y vemos aquí en el texto gente adorando a sus dioses porque estos dioses con D minúscula les proveían de, entre comillas, les proveían de sus necesidades básicas. Y la idolatría se trataba de eso, buscar el favor de un Dios por medio de un trato, una ofrenda, un dinero. Es triste saber que aún hoy todavía en nuestra Latinoamérica y en nuestro país prevalece el evangelio de la prosperidad, porque estamos esperando a que Dios nos devuelva, como si fuera una pirámide. Usted da tanto y después va a recibir tanto. Entonces podríamos pensar en eso. Eso es un ídolo hoy, el status quo, la comodidad, el vestirnos bien, el vernos bien, el estar saludables, bendecidos, prosperados y en victoria. Pero también habla de la inmoralidad sexual. Y usted dice, hermano, pero pues yo no soy un inmoral. Pero basta con 5 minutos de alguna película que estemos viendo como para echar a la basura todo lo que el Señor nos ha hablado en la semana o después del sermón. Ver películas que aplauden la inmoralidad sexual hoy, donde se consideran heroínas y héroes a ciertas personas por sus inclinaciones sexuales, y hay que aplaudir todo esto o callarnos frente a eso. Y habla de asesinatos y robos. ¿Te estás robando a tu familia tu tiempo, su tiempo con ellos por el trabajo? ¿Traes trabajo a la casa? ¿No tienes tiempos de calidad con Dios, con tu cónyuge? Asesinatos. ¿Estás enojado con tu familia? ¿Enojado con tus hermanos, con tus jefes, compañeros de trabajo, hermanos en la iglesia, compañeros de ministerio? Hay muchas cosas aquí, hermanos, que nos invitan a vernos en un espejo y no estamos lejos de las personas que están aquí en Apocalipsis 9. No nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y el Señor es el dueño de la historia y Él no tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo te está advirtiendo hoy el Señor acerca de arrepentirte? De dar un giro de 180 grados de espaldas al pecado y seguir al Señor. Supliquemos. Padre, te suplicamos a ti que eres el soberano de la historia. Te suplicamos a ti que enviarás las langostas, que has permitido que ocurra la pandemia, que has permitido que la gente no vuelva, entre comillas, a la normalidad. ¿La normalidad de qué? De vivir en función del consumismo, de vivir en función de acumular bienes, de vivir en función de distinguirnos por cómo nos vestimos, de vivir en función de quiénes somos y valemos porque vamos a ciertos restaurantes, ciertos lugares a comprar cosas, a comer a ciertos lugares, o a que hemos dejado de ir a la iglesia pero no tenemos inconveniente con salir a un centro comercial y vemos el sermón por internet, teniendo la posibilidad de salir y tener comunión con los hermanos, porque nunca será lo mismo algo virtual que lo que palparon nuestras manos, como dice tu palabra. Así que suplicamos por nuestras vidas, Señor,
porque hay idolatría en nuestros corazones, porque somos presos de la inmoralidad sexual, del enojo, de pensar que la vida cristiana se trata de estar bien y no de sufrir por tu nombre. Suplicamos por nuestras vidas, por la dureza de nuestro corazón. Llévanos, Señor, al arrepentimiento. Permítenos confesar nuestra maldad. Permítenos, Señor, no ser presos de la dureza de nuestro corazón, de no ser como las personas que sobrevivieron a tu juicio, a los seres humanos que no murieron en ese momento, en esos conflictos, en esas guerras, pero que aunque siguieron vivos, no se arrepentían. Así que suplicamos por nosotros, por nuestras familias, suplicamos por nuestros empleadores, suplicamos, Señor, por la humanidad, suplicamos, Señor, aún por las farmacéuticas que producen las vacunas y no son suficientes, pero están enriqueciendo y llenando los bolsillos. O suplicamos, Señor, porque hemos orado porque haya una vacuna y hay personas que, teniendo la posibilidad de hacerlo, se niegan, Señor. Suplicamos porque dirijas a cada uno y que no sea la obstinación de nuestros corazones. Danos la paz para tomar decisiones. Pero suplicamos, Señor, sobre todo por lo que dice aquí el texto, porque estamos poniendo nuestra confianza en ídolos que no oyen, no ven, no hablan, no entienden, y que no son superiores a los artífices de ellos. Suplicamos, Señor, porque hemos sido presas del sistema económico de nuestro hemisferio, endeudándonos por cosas superficiales y irrisorias, siendo malos administradores de los bienes que tú nos das. Suplicamos, Señor, porque regreses. Vuelve pronto, Señor. Suplicamos por tu venida. Suplicamos, Señor, porque regreses pronto. Y suplicamos por quienes no suplican por esto, porque dicen, no, yo todavía quiero hacer muchas cosas, casarme, viajar, tener hijos, lograr mis posgrados. Señor, tal vez estamos como los de este texto, no queremos que regreses. Vemos como que tu regreso es un estorbo, porque si regresas ya no vamos a poder hacer lo que queríamos, o lo que este mundo superficial nos ofrece. Así que suplicamos por tu venida, suplicamos por tu encuentro con nosotros, suplicamos por verte, Dios. Suplicamos, Señor, porque nos permitas vivir vidas santas y ser como los sellados que aparecen en este capítulo, los sellados por tu nombre, sellados en la frente. ¿Y qué podría significar? Tener presente en nuestra conciencia que tú regresarás y que nos has apartado desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, hermanos, les invito a que cantemos en este momento y que persevere hasta el final de este devoción. Señor, tú eres digno. Señor, tú eres digno. Eres digno de adoración. Señor, tú eres digno. Señor, tú eres digno. Eres digno de adoración. Señor, te exaltamos y te damos gloria. Con nuestras voces te alabamos hoy, nuestro gran Dios. Venimos ante ti, dándote gloria y alabanza, porque tú eres grande, oh mi Señor. Bueno, hermanos, llegamos a nuestro final. Gracias por seguir con nosotros a este momento. Yo sé que hay personas que aún en la inmediatez o en la comodidad que ofrece la tecnología no resisten más de 2 minutos viendo un video, pero nosotros no estamos en función aquí de responder a la tecnología y a los estándares como estamos acostumbrados en redes sociales. 2-3 minutos que nos distraigan, porque no nos gusta pensar y reflexionar. Así que tenemos mucho que agradecer. ¿Cuáles serían nuestras acciones de gracia en este pasaje? En todo este capítulo 9. Pues que el Señor es juez y que va a juzgar a los pecadores, a los gobernantes.
que va a juzgar a los corruptos, que va a juzgar a los pecadores. Y que mostrará que llamó al arrepentimiento. Agradecer porque el Señor regresa. Eso es algo que debemos tener presentes durante toda la lectura de todo el libro de Apocalipsis, que el Señor va a regresar. Yo les invito a eso, a que demos gracias porque Él va a regresar, a que demos gracias porque hoy nos hizo ver que sí podemos tener idolatría, que sí podemos ser homicidas estando enojados y no buscando la reconciliación con nuestra familia, hermanos, y que no estamos velando, como dice Romanos 12, a estar en paz con todos hasta donde nos sea posible. Agradezcamos al Señor porque regresa, porque es el dueño de la historia y porque te ha llamado hoy a ti al arrepentimiento. Algo de todo lo que el Señor dijo debe haberte hablado. Así que si debes ir a reconciliarte con tu hermano, con tu esposa, con tus hijos, con quien estés en discordia, corre a hacerlo. O de pronto tienes que reevaluar cómo estás utilizando los bienes que el Señor te da para consumismo, para el placer, para vivir en función del placer. Porque es triste saber que aunque Canadá es un país que tiene la mayor calidad de vida en el mundo, es un país que produce 34 millones de toneladas de basura al año. Si estás agradecido con Dios, tú puedes ver en esa manera de consumir si contaminas el medio ambiente con tu basura. Tú te sientas y divides la basura. Tú te sientas y piensas, ve hombre, esa cantidad de basura, ¿de dónde sale? De todo ese consumismo que vive en función del placer. Y aunque no hay conducta humana, impacto ambiental cero. Aquí se habla en este capítulo de devastación del medio ambiente. Estamos aportándole a eso porque esto se va a acabar. Acciones de gracias aquí en este pasaje es cuidar también la creación. Acciones de gracias porque el Señor nos llama al arrepentimiento. Porque sigue siendo misericordioso y sigue insistiendo con nosotros. Bueno, hermanos, no olviden suscribirse a nuestro canal y si quieren recibir notificaciones, denle clic en la campanita, comparta este link con quien el Señor le muestre, agradézcale al Señor y nos veremos en nuestra próxima oportunidad en nuestro devocional en casa, hermanos. Dios les bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.